Hola, ¿qué tal? Soy Ray. Yo voy a hablar con... se me olvidó, no. Voy a hablar con el director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Martín Marcos. Y bueno, nos va a contar un poco de qué trata el museo, qué es lo que hacen, qué es lo que busca que la gente aprenda cuando va a visitar un museo o buscar interés que la gente, ¿no?, tenga en el museo. Y bueno, el museo queda en la Avenida Libertador en 1902 y fue adquirido por la ciudad de Buenos Aires, por todos los argentinos aparte, en 1937. Y bueno, y ahí nos va a contar qué es lo que tiene muestras temporarias, muestras permanentes y además fue el creador de una aplicación que a mí me copa, que se llama Aquí, que también nos va a contar, si es que quiere, ¿no? Y fue el director de Marc. Es arquitecto y bueno, el museo nos muestra, digamos, el diseño, muestras de diseño, hay armas, hay esculturas, hay libros, hay muchísimas cosas para que uno visite y hay también cursos, bueno, ahora todo es virtual, digamos, ¿no? También hay visitas virtuales que uno puede ver del museo. Y está de martes a domingo, de 12:30, a partir de 12:30 del mediodía. Y bueno, es muy lindo, aparte, ¿no? Y tiene cosas desde el siglo XVI al siglo XX, europeas y orientales. Y uno puede, bueno, yo no voy a seguir hablando, si él nos va a contar. También, ¿no? Depende del Ministerio de Cultura de Nación. También él fue elegido, obviamente, pero bueno, está bueno saber cómo se eligen las muestras que tienen que haber ahí, ¿no? Quién elige, cómo se eligen, qué es lo que buscan que nosotros miremos cuando vamos a un museo, cuál es el museo que más le llama la atención a él, qué hay que cambiar de los museos. Vamos a preguntarle cuando aparezca, a ver. A ver si lo tenemos. Me critica mucho la copa de vino, pero es el único momento de paz. Acá estás. ¿Cómo ¿Cómo andás? andas, Ray? Bien, ¿vos? Muy bien, buenas noches. Qué lindo cuadro que tenés atrás. Bonito, ¿no? Sí, hermoso. Sí. Eso empezó en un paredón en Chacarita y ahí ¿Se escucha bien? ¿Me escuchás bien Sí, vos? te escucho perfecto. Bárbaro. ¿Vos Eh, pintás? no, empecé a Ah, buscarlo, empecé a buscarlo a este artista a partir de ver en una pared pintado algo de él y bueno, llegué hasta él y lo conocí, entablé un vínculo con él, fui a su estudio, miré su obra y bueno, me entusiasmó y hoy me acompaña acá en mi cuarentena. te falta un cuadro mío, digamos, ¿no? Bueno, ya vendrá, ya vendrá, Claro, un cuadro ya mío, está vendrá. bien. Son Eh, lindos tus retratos, son lindos, me gustan mucho. a mí me divierten. Vos sabés que una vez bueno, perdón, no vamos a hablar de mí, porque acá la charla sos vos, no soy yo. Pero a mí pintar blanco y negro me aburre. Una vez me pidieron un cuadro blanco y negro y le empecé, y la verdad que me aburrió. Dije, no, yo no puedo pintar esto, me aburre. A mí me gustan los colores, por eso es que me gusta mucho el cuadro que tenés atrás, me gustan los colores. Como que el blanco y negro qué sé yo. Bueno, contanos Genial. del museo. Bueno, es como la felicidad. Lástima en este momento que no podemos ir todos los días. A mí me da mucho placer ir a trabajar allí. La verdad es que me gusta mucho ese museo desde siempre. Sí, Y hace 3 años, cuando el director de ese museo durante más de 20 años, el arquitecto mierda. Alberto Bellucci, se jubiló, Sí, bueno, apareció la oportunidad de concursar ese cargo. Salió a sí. concurso ese cargo y salieron varios museos nacionales, renovaron sus planteles de dirección y bueno, me presenté yo. Alberto Bellucci había sido mi profesor en la Facultad de Arquitectura en la UBA, esos profesores, viste, que te marcan para toda la vida, un tipo genial, cultísimo, un gran profesor. Y entonces iba Perdón, mucho, facultad de la cual vos te egresaste también, que no dijimos eso. Vos sos arquitecto claro, egresado de claro. la UBA y sos Sí, docente sí, además.
y soy docente hoy allí en las carreras de arquitectura y de diseño industrial y en el CBC proyectual. Hoy justamente a la mañana tuve una reunión con mis 120 alumnos de la materia proyectual del ciclo básico, que son los que van a ingresar a las carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Así que, bueno, dando clases por estos medios también ahora, sin poder estar en el aula, sin poder estar en el taller, pero bueno, haciéndolo también con mucha alegría y acompañando mucho a los estudiantes en este momento, estando con ellos y bueno, manteniendo vivo el espíritu de la enseñanza. Pero bueno, te contaba que el museo, sí. claro, que se jubila Bellucci y se llama concurso para cubrir esa dirección y me presento. Me presento, te voy a ser sincero, porque esto es una charla ya con copita de vino. Sí, copa de vino. ¿Vos qué tenés en la mano? Del vino lo tomo yo. Vos como profesor no podés aparecer con una copa de vino porque no darías una buena imagen. No. Pero bueno, pero a lo mejor hacia el final ya la cosa se ablanda lo suficiente como para abrir alguna botellita yo también. Sí, pero bueno, dale, la cuestión es que ya que estamos en esta pequeña intimidad, efectivamente yo no me noté a ese concurso muy convencido de que pudiera ganarlo, te soy sincero. No tenía mucha confianza, nunca había participado de una situación así. La verdad es que me parecía algo muy extraordinario. Vi que se había notado además muchísima gente, gente muy valiosa del ámbito del arte, de los museos, del diseño. Y entonces algo me dijo que no estaba muy seguro de que fuera para mí. Entonces, como había varios concursos abiertos, me anoté a otro también. Me anoté a otro museo que a mí me gusta mucho. Te anotaste en todos, por las dudas. ¿Alguno ibas a agarrar? Me anoté en 2. No, en todos no. Eran como 9, pero bueno, qué sé yo. Yo con ciertas cosas de la historiografía y con museos históricos nunca fue mi tema. Pero sí había otro museo muy lindo que a mí también siempre me había entusiasmado, sobre todo por su casa, por su contenedor, que es el Museo Casa de Rogelio Urrutia, el escultor Rogelio Urrutia, el del Canto al Trabajo, el del Monumento a Dorrego, el del Monumento a Rivadavia, un gran escultor. Y él y su casa, que queda ahí en Belgrano, ahí muy cerquita del barrio chino, es una casa neocolonial muy bonita, muy parecida al Larreta, más chica, pero muy parecida al Museo Larreta, que queda ahí también a unas cuadras de este lugar. Y bueno, se concursaba ese cargo también y me interesaba la figura de Urrutia, su mujer, Lía Correa Morales, que una gran pintora también, una gran mujer para su época. Y entonces, bueno, me interesó. Entonces me anoté a los dos y hice el proceso de los dos. Y fueron como 6 meses. Fue un concurso muy largo, un proceso muy largo. En el cual había muchas instancias, había que, bueno, presentar tu currículum, tus antecedentes, después había que presentar un proyecto, el proyecto no podía ir con nombre, tenía que ir con seudónimo para que el jurado no pudiera saber de quién era el proyecto que estaba evaluando, y después había una instancia presencial donde te tomaban un examen, un multiple choice no me acuerdo que eran como 100 preguntas, donde nada, ahí tenías que contestar desde cómo se conserva una obra del siglo XV, a qué temperatura, a qué humedad relativa, y cuáles son las normas del ICOMOS, el organismo de la UNESCO que regula la administración de los museos en el mundo. Bueno, era Digamos, como director no es que solamente firmás papelitos, o sea, tenés que saber también. Hubo que estudiar mucho. No, quiero decir que como director no solamente es que firmás papelitos, o sea, tenés que saber también cómo se hacen las cosas. No, y sobre todo en museos como estos dos, tanto el Palacio Errázuriz Alvear, la sede del Museo Nacional de Arte Decorativo, como la casa de Rogelio Urrutia, bueno, yo soy arquitecto de formación, por eso esas dos casas a mí me interesaban como arquitectura, como muy valiosos patrimonios. Entonces, bueno, hay que estar muy atento a eso también, porque uno no solamente cuida lo que está adentro, sino que uno tiene que cuidar la envolvente, porque la envolvente es realmente muy valiosa en términos patrimoniales. Bueno, la hago corta. Nada, terminé primero en los dos.
¿Y qué hiciste? Terminé primero en los dos. Y no sé, ¿Tuviste que elegir de cuál ser director? Sí, se sonó el teléfono un día y era el ministro de Cultura y me decía, bueno, Marcos, yo a usted no lo conozco, y yo le dije, yo a usted tampoco, podemos tutearnos, me dijo Pablo Beluto, me dijo, podemos tutearnos, le digo, bueno, Pablo, te tuteo, me dice, bueno, estás primero en los dos, ¿qué vas a hacer? Y le digo, bueno, lo que ustedes crean que sea mejor, digamos. Sí. Entonces, él me dice, no, pero decime vos cuáles son tus expectativas. Y entonces yo le dije, mira, a mí hay dos museos en el mundo que me gustan mucho. ¿Cuáles? Mucho. Me gusta mucho la ciudad de Nueva York. Yo digamos, normalmente ya tengo la suerte desde hace algunos años Sí. de ir todos los años a Nueva York. Tengo un sobrino allí estudiando en NYU, bueno, y me gusta mucho. Tengo amigos ahí, entonces voy mucho a esa ciudad, me encanta, digamos. ¿Y Yo qué creo museo que te gusta? Que a mí Nueva York me fascina. después de Buenos Aires, viste, es la ciudad más potente, más enérgica, más dinámica, más alucinante. A mí Para mí le nunca, compite con Londres, ojo. Para bueno, mí obvio, Londres le no, compite. obvio. No, por supuesto, por supuesto. Pero mi corazoncito lo tengo Sí. en Bueno, Manhattan. pero Y ¿cuál es el museo, cuáles son los museos más importantes del mundo para vos, que a vos más te gustan? bueno, claramente cada vez que uno va a Nueva York tiene que ir a visitar el Met. El Metropolitan de Nueva Sí, York es el sí, sí, más sí. grande museo del mundo. No tengo ninguna duda, ese Sí, es el número uno en mi sí. elección. Pero claramente ni el decorativo, ni alguien dice, yo apenas voy a Claromecó, qué bárbaro. Yo veraneaba en Claromecó, mi primera corvina rubia la pesqué a los 12 años en esas maravillosas playas de Claromecó que iba con mis padres a pasar los eneros allí. Bien, eh, pero ese museo es enorme, es incomparable. El Metropolitan es una cosa impresionante, digamos, no es comparable con el decorativo y mucho menos con No, pero el cuando Museo de uno la va, Casa quiero del decir, Urca. cuando uno va conociéndolos, digo, viste que vos vas, te meten esos auriculares, bueno, te meten, no, tenés que pagar, ¿no? Para que te pongan esos auricularcitos, pero te van explicando cada escultura, no sé, cada cosa que hay, vos apretás y te Totalmente. enseñan todo. ¿Acá pasa lo mismo o no? Totalmente. No, bueno, tenemos hay como distintas formas de aproximación a una muestra y a un museo. Sí, sí, Las audioguías hoy están muy de moda. sí, Claramente, tener buenas audioguías en un museo es una inversión que hay que afrontar. Son tecnologías caras. Pero a mí, igual, aún así, sí, cada vez que he tenido la oportunidad de tomar una visita guiada en el Metropolitan, en cualquier museo del mundo, prefiero ese vínculo con el guía, prefiero ese ah, vínculo con una persona que me está bien, habla, que me comenta y a quien yo le puedo claro, preguntar cosas. Me claro, parece más interesante una visita en esos términos. Pero bueno, entonces me preguntaban, ¿cuáles eran esos dos museos que vos te parece que son comparables? Digo, mira, a mí me gusta mucho ir en Nueva York a una casa museo, así como estas dos que estamos hablando acá en Buenos Aires, sí. que se llama la Frick Collection. La Frick Ah, mira, Collection es la casa que era del señor Frick, un multimillonario, un señor, sí, digamos, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, muy parecido al personaje de Matías Errázuriz, y que sí. tiene una casa ahí frente al Central Park, en la Quinta Avenida, en la Está Milla de los bueno. Museos, que es una maravilla, es una maravilla. Y su colección de arte, que es lo que se Sí, expone hoy en la Frick Collection, es una sí, colección valiosísima, es verdaderamente espectacular. sí. Pero una casa museo que conserva una colección de sus dueños y que está muy bien y que a mí realmente me gusta mucho, disfruto mucho ese ambiente de visitar un museo que sea Sí, una casa donde la gente vivió, uno puede ver los claro. sillones, uno puede ver la mesa, las sillas, el comedor, bueno, y ver los cuadros y las esculturas. Pero unas cuadras más allá, sobre la Quinta, un poco más hacia Harlem, una vez que uno Sí, pasa el Museo Guggenheim de Nueva York, el bellísimo museo de Frank Lloyd Wright, sí, unas cuadritas sí, más allá hay otra mansión bastante más grande que la de la Frick Collection, que es el Museo Copper Hewitt, que es la antigua mansión Copper Hewitt, también una familia muy rica de sí, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y que sí. hoy es el museo de diseño del Instituto Smithsonian.
El Smithsonian es tal vez la institución museológica más importante, obviamente, de los Estados Unidos y seguramente una de las más importantes del mundo. Los museos que pertenecen a la red Smithsonian están realmente muy bien curados, tienen todo por detrás un bagaje de investigación, de conservación, de preservación, bueno, son como referencia. El Copper Hewitt es el museo de diseño del Smithsonian y funciona dentro de una casa parecida al Palacio Errázuriz. Pero lo que hace es combinar el patrimonio, la gran colección de arte que tiene y de artes decorativas que tienen, de elementos del siglo XVIII y de elementos del siglo XIX que hacen a la vida cotidiana. Podríamos hablar desde vajilla hasta muebles, pasando por indumentaria, por telas, textiles, pero lo combina con el diseño contemporáneo. Lo que uno cuando llega a ese museo es que se encuentra una mansión del siglo XIX, pero de repente uno empieza a caminar por las salas y se encuentra con diseños muy contemporáneos, de los más modernos y de los más disruptivos que te puedas imaginar. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría hacer, si se puede, en el decorativo. Pero para eso necesito su acuerdo, ministro. Dice, no, eso me parece genial, hagamos eso. Y digo, bueno, si usted está de acuerdo con que el decorativo vaya hacia el diseño contemporáneo, dialogue con la contemporaneidad, genere esas tensiones y ponga en crisis ciertos discursos establecidos y ciertas formas clásicas de la museografía, bueno, para eso sí, yo me animo, tengo ganas, voy a necesitar de su ayuda, seguramente le voy a pedir plata. Bueno, de eso después hablamos, me dijo, bueno. Pero bueno, ese fue el motivo. A partir de esa charla es que dije, si es así, si es para incluir la dimensión del diseño y sobre todo si es para incluir la dimensión del diseño argentino, que es muy importante y que no tiene la Argentina un gran museo de diseño y que tiene una producción realmente significativa desde la década del 50 y del 60 hacia acá. ¿Lo que más te gusta del arte es el diseño? Sí, totalmente. Bueno, me gusta el arte también, a mí me gusta el arte. ¿Cómo se hace trabajo de curaduría en un museo como el decorativo, digamos? Ahí está. Ahí vamos. No, yo estoy acá. ¿Vos estás ahí? Sí. ¿Me escuchás bien? A ver, a mí se me está yendo. Ahí sí, Ray, ¿me te veo bien? borroso y... Ahí sí, ahí te escucho bien. Sí. Ahí estamos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces asumiste como director del Museo Nacional de Arte Decorativo. Yo vi una muestra de que hay unos perros sueltos. En el 2017, en julio, del 2017. ¿Y apareció gente con perros o no? No pensaron que era solo para ver perros sueltos. ¿Apareció gente con perros de verdad? ¿Cómo fue eso? Eso fue genial. Cuando yo llegué ahí, pregunté qué muestras están planificadas. Y entonces el área de museología, el área de curaduría del museo, cuyo jefe es un gran compañero de trabajo mío que conocí justamente habiendo llegado a ese museo, que es Hugo Pontoriero, y que ya venía trabajando desde antes en el museo decorativo. Me dijo, mira Martín, estamos programando, tenemos una colección en la guarda del museo, porque como vos sabrás, los museos muestran solo una parte de sus colecciones, porque no tienen espacio. Entonces, la mayoría de sus colecciones están en depósitos, están en guarda. Entonces, cada tanto vamos rotando y vamos haciendo en las salas temporarias, vamos haciendo muestras temporarias, mostrando nuestras colecciones o invitando a artistas o a diseñadores externos al museo a que muestren su producción. Pero cuando llegué allí, pregunté qué muestras están programadas para los próximos meses y me parece que me encontré con una gran sorpresa. Yo no conocía, jamás había visto esa bellísima colección de porcelanas europeas del siglo XIX y de principios del siglo XX sobre razas caninas,
unas bellísimas, bellísimas porcelanas chiquititas, grandes, medianas, de las más grandes manufacturas europeas del siglo XIX, exclusivamente de razas de perro. Esa era la colección de un coleccionista argentino, Rodríguez Pividal, un señor muy culto, que además era un obsesivo coleccionista de algunas cosas. Entre ellas tenía la colección de porcelanas de razas de perros más importante de la Argentina. Entonces, en la década del 40, el primer director del decorativo, el decorativo se funda en el 37, y el primer director es Ignacio Pirovano, nada más y nada menos que Ignacio Pirovano. Uno suele confundirse con el Hospital Pirovano, pero este es el sobrino del doctor Pirovano. Este era un abogado, pero que básicamente se dedica a la gestión cultural y al coleccionismo. Era un gran coleccionista de arte, un tipo muy culto, Ignacio Pirovano. Bueno, buena parte de su colección es la colección de base del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. La colección Pirovano es la colección de base del Museo Moderno de Buenos Aires. Entonces Ignacio Pirovano se lo habla a este coleccionista, lo convence, le invita una copa de vino así como vos ahora, y lo charla y le dice... Pero no te puede invitar una copa de vino, che. No, pero yo la estoy disfrutando igual. Entonces le dice, yo sé que usted tiene una colección de perros europeos de porcelana que es bellísima, ¿no me la mostraría? Y el otro le dice, por supuesto, Pirovano, venga a mi casa, se la voy a mostrar, qué sé yo. Entonces cuando llega ahí ven que son casi 300 piezas, impresionante, una colección impresionante. O sea, ¿lo tenían? Y entonces, claro, obvio, los coleccionistas hacen eso, tienen sus colecciones en sus casas. Y entonces le dice, bueno, hagamos una cosa, Pirovano, cuando yo me muera voy a dejar por escrito que esta colección que a usted le despertó tanto interés y que usted dice que es tan valiosa y que le interesa en términos de arte decorativo, voy a donársela al museo. Bueno, eso fue lo que ocurrió. La colección entró al museo en la década del 40 y creo que se mostró una parte una vez. Bueno, la idea era, hace 3 años atrás, mostrar esa colección por primera vez completa en las salas temporarias del Museo de Arte Decorativo. Entonces, empecé a ver las piezas, qué sé yo, ¿verdad? Y la verdad que era genial, era absolutamente bellísima. Entonces le pregunto al equipo del decorativo, le digo, bueno, ¿y qué nombre tienen pensado para esta muestra? Bueno, perros de porcelana, bueno, razas caninas europeas. Ajá. Le digo, ¿y por qué no la llamamos perros sueltos? Mejor, llamémosla perros sueltos en el museo. ¿Le parece, director? Claro, sí, me parece que estaría bueno. Es más, me parece que estaría mucho mejor si la gente puede visitar la muestra con su perro y puede entrar al museo con el perro. No, o sea, fue algo que estaba permitido. Yo pensé que la gente se había confundido en ir con el perro al museo. O sea, estaba permitido ir con el perro al museo. Una locura. Perros sueltos en el museo fue la primera muestra dog friendly en un museo nacional en la Argentina. La primera vez. La primera vez que el público podía ingresar con su mascota, obviamente con ciertas normas, obviamente con ciertos cuidados, y podía ver eso la no? muestra. ¿Cómo? ¿Te puteaste después o no? Porque me imagino el lío que debía ser. La colita de un perro, que se pincha, se caca, no sé. Después dijiste, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Bueno. Efectivamente, obvio. Cada vez que sonaba mi teléfono en mi oficina, era porque me decían, arquitecto, hay un perro acá que nos dejó un regalito que usted no sabe el olor que deja. Bueno, allá íbamos con el personal de limpieza, a limpiar. Bueno, obviamente, después, por suerte, el amigo Eduardo Calpaquián le donó al museo una alfombra nueva y pudimos cambiar esa alfombra que quedó, como te imaginarás, destrozada, destruida de todas las cositas que nos dejaron los perros. Pero fue genial. Fue genial porque desacralizó el espacio del museo, porque lo hizo mucho más amigable,
mucho más divertido, Claro. porque los niños disfrutaron enormemente de ir con sus mascotas, porque además pudimos reflexionar sobre otras cuestiones. O sea, cuando uno muestra un perro de porcelana, uno está mostrando una pieza de mucho valor decorativo, de mucho valor en términos de patrimonio, pero también esa pieza le puede, digamos, ayudar a uno a preguntarse otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo es nuestro vínculo con nuestros animales? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo hacemos que ellos convivan con el resto de la sociedad? ¿Cómo se comportan en el espacio público? Cuando mi perro defeca en el espacio público, ¿qué hago yo? ¿Miro para otro lado? ¿Me hago cargo? Si mi perro muerde, ¿lo saco con bozal? ¿No lo saco con bozal? Bueno, todas esas cuestiones estaban presentes en la muestra. Todas esas cuestiones se pudieron hablar, debatir. Es más, nosotros llegamos a armar una mesa en el marco de esa muestra que era simplemente mostrar perritos de porcelana. Perritos de porcelana que terminaron en la tapa de La Nación y de Clarín, que yo no lo podía creer, digamos. Yo le decía a mi amigo Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, le decía, Andrés, estar en la tapa de Clarín con un Miró, digamos, él en ese momento tenía una exposición de Joan Miró que era impresionante, impresionante, unos Miró que yo nunca había visto en mi vida. Digo, bueno, ganarse la tapa de La Nación con un Miró es más fácil que ganársela con un perrito de porcelana. Claro, Bueno, obvio, pero obvio. vos fuiste tapa de La Nación con un perrito de porcelana, me dice. Bueno, pero en ese marco pudimos hablar, por ejemplo, del grave tema de los galgueros, del gravísimo tema del maltrato animal en las carreras de galgos. Y pudimos hablar de ese tema, y hicimos una mesa con gente ONGs que trabajan el tema de la liberación de los galgos por parte de los galgueros y de la prohibición de las carreras ilegales de galgos. Bueno, son todos temas que a partir de una pequeña pieza de porcelana empieza una discusión que te lleva a lugares que nunca te hubieras imaginado que ibas a estar. Claro. Y escúchame, ¿qué buscás vos cuando la gente va a visitar un museo? O sea, ¿cómo buscás atraer a la gente? Porque atraer a la gente joven no es fácil, Mirá, ¿no? totalmente. Bueno, por eso a mí me parecía que... Digamos, ¿esa es tu meta o no? ¿Atraer público o no? Por supuesto. Un director Claro. que no se propone, digamos, atraer nuevos públicos y conseguir que nuevos públicos se interesen por la cultura y por los museos, claramente no tiene destino, digamos. Ese es el desafío que un puedo gestor pintar cultural. en vivo ahí? ¿Cuándo puedo pintar en vivo ahí en la pileta esa que está súper copada de museo, que la vi que está alucinante, con vino? O sea, hacemos vino y arte, todo junto. ¿Qué te parece? Buena idea, ¿eh? Bueno, a ver... No está permitido tomar en el museo, ¿no? Sí, está permitido. En las inauguraciones está permitido. Y además nosotros, Bueno. tenemos un café del museo que es muy lindo y que es Alucinante, muy querido por el público, que sí. es el croque madame del museo, que en este momento con todo esto está pasando una crisis terrible, porque obviamente hace 100 días que está cerrado y que está haciendo solo delivery, pero bueno, ese es uno de los grandes atractivos que tiene el decorativo, es su café, es su cafetería del museo. Y allí sí, te puedes tomar una copa de vino, te puedes tomar un whisky, y la vas a pasar bomba. Es como irse un ratito a París y volver. Claro. ¿Qué te iba a decir? Escúchame, contame también, aparte del museo, que a mí me alucinó esa, no parece de este país aparte, esa aplicación que vos creaste, la de aquí, me encantó. Ah, Arki. Bueno, Arki fue en su momento algo... El 2013 fue, ¿no? Sí, yo estaba en ese momento colaborando con la entidad de la que soy socio como arquitecto, que es la Sociedad Central de Arquitectos, exacto, la SCA. Y ahí en su momento me pidieron que me hiciera cargo de renovar un poco el pequeño museo de arquitectura que funciona en Libertador y Callao, en esa torrecita de agua del ferrocarril, de ladrillos, tan linda. Bueno, entonces, en el marco de esa gestión, cuando
tuve la suerte y el desafío de dirigir el MARC, Sí. el Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos. Bueno, en ese marco dijimos, empecemos a hacer caminatas, y hacíamos caminatas los fines de semana. Salíamos desde el museo a caminar. Vos renunciaste a ser director del MARC cuando asumiste el Museo de Diseño, ¿verdad? Exactamente. Cuando gané el concurso del decorativo, yo renuncié al MARC y pasé al decorativo. Así es. Y el MARC, toda esa parte de diseño que hay atrás digamos, donde sería Avenida Libertador y Callao, todo eso también lo hicieron ustedes, digamos, está alucinante. Bueno, ahí hay un pabellón que donó la empresa Ternium Siderar, que es la empresa, una de las empresas del Grupo Techin en la Argentina, en una tecnología constructiva que se llama steel framing, que es una tecnología básicamente de construcción en seco y con acero. Ese pabellón, el pabellón Ternium, le dio al MARC una nueva superficie y unas nuevas instalaciones para poder hacer otro tipo de muestras y otro tipo de eventos y otro tipo de actividades. Pero bueno, en ese marco es que dijimos, no puede ser que Buenos Aires no tenga las guías en papel, digamos, están condenadas. Viste que uno cuando viajaba antes llevaba la Lonely Planet y leías la hojita por hojita de la Lonely Planet, ya no existe más. Hoy en día una aplicación del teléfono te indica absolutamente todo, cuántos metros te queda, todo. Y eso es lo que acá en Buenos Aires. Exacto. Bueno, entonces vimos una similar a Arqui que ya tenía París, y hablamos con algunos informáticos y le dijimos, ¿esto se puede hacer acá? Sí, obvio, ya está, todo esto ya está disponible, solamente hay que hacerlo ahora. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo. Nos presentamos con ese proyecto al financiamiento de mecenazgo cultural, que es un financiamiento que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, nos salió el financiamiento, pudimos desarrollar la guía, la aplicación para celulares, y bueno, y ahí está corriendo. Hoy te la podés bajar gratis. Yo te pregunté eso, yo no sabía que estaba, te pregunté a vos, porque me parece alucinante, cualquier país del mundo, que uno va, bajás eso, y aparte si en cada museo podés entrar, no podés entrar, tenés demora o no para entrar a cada museo, no sé si estará o no, los metros, o sea, uno, de qué manera de ir a cada lugar, o sea, qué colectivo, qué tren, qué subte, bueno, ahora no podemos ir a ningún lado, pero cuando se puede ir, te indica cómo llegar a cada lugar, qué distancia te queda, te explica la historia de cada lugar también, eso es aquí. Totalmente, sí, Arqui es una guía de arquitectura de Buenos Aires que tiene los 100 edificios más importantes, más representativos, desde los edificios de la colonia, desde las iglesias coloniales, hasta las últimas edificaciones de Puerto Madero, con todos sus datos, con su ubicación, con cómo llegar, y con algunos tips sobre qué cosas puedes hacer alrededor. Si te vas hasta el Museo Fortabat en Puerto Madero, bueno, ¿qué cosas puedes hacer alrededor? ¿Qué otras cosas lindas podés mirar? Bueno, esas cosas que nos interesa cuando uno está en plan turista, ¿viste? Que uno dice, pucha, estoy acá, y si nadie me dice, casi me paso, y tengo acá a la vuelta a 50 metros un edificio maravilloso, y no fui para ahí porque no caminé, porque no me llamó la atención. Bueno, estas guías georreferenciadas online te permiten eso. Vos estás parado en un lugar, la guía sabe dónde vos estás parado y te dice, acá a la derecha, señor, a 50 metros, no se vaya a perder este edificio. Claro. Y aparte la historia, yo si no te investigaba vos, no sabía que existía eso y me parece alucinante, o sea, es una aplicación que está muy buena, re linda. Qué bueno que lo podamos difundir, porque me parece que efectivamente, digamos, Buenos Aires es una ciudad alucinante. Buenos Aires es de las ciudades más lindas del mundo, y solamente lo confirmás cuando viajaste mucho por el mundo y viste muchas ciudades, te das cuenta que Buenos Aires es una ciudad que está a la altura de las mejores del mundo, y que la arquitectura de Buenos Aires es de las mejores arquitecturas del mundo. Entonces, bueno, teniendo ese patrimonio, teniendo esa fenomenal riqueza, no explotar, esa aplicación también. A los visitantes. ¿Cómo? No, con tu aplicación uno ve y decís, qué sé yo, cuando te das cuenta que a la vuelta de tu casa tenías un edificio que era del año, no sé, 1800, bla, bla, bla,
y no tenías ni idea que existía eso. O sea, está muy buena Sí, esa aplicación, por eso digo. o tenés un edificio de propiedad horizontal, pero que nunca supiste que era de Clorindo Testa. Y ahora que lo mirás bien decís, Claro. wow, qué lindo es. Ahora entiendo por qué este edificio me llamaba la atención, por qué me parecía raro. Claro, es un edificio de Clorindo Testa. Y hablando de arquitectura, ¿no? ¿Qué arquitecto es así un ídolo tuyo? No tiene que ser argentino, digo del mundo. ¿Qué arquitecto o qué No, estilo no, de no, no. arquitectura es la que más te No, no, gusta? yo creo que en la Argentina hay una gran producción de diseño y de arquitectura, Sí, y de la que tenemos que estar muy orgullosos. Bueno, Arqui es un poco esa lógica, mostrar lo que nosotros tenemos en Buenos Aires y mostrárselo al sí. mundo y sentir orgullo por eso que tenemos. Mira, yo tuve la suerte 2 años después también en el MAR, como director del MAR. Fue la muestra con la que me despedí de ese museo tan querido para mí, Sí. que fue la muestra Apolo y Dionisios en la arquitectura argentina. Mario Roberto Álvarez y Mm, Clorindo Testas por primera vez juntos en el MARC. Y juntar a Mario Roberto Álvarez, el autor del Teatro San Martín, el autor del edificio Somisa, y juntarlo con Clorindo Testa, el autor de la Biblioteca Nacional, el autor del Banco de Londres, hoy Banco Hipotecario Nacional, bueno, dos modelos completamente distintos y opuestos de concebir la disciplina, de concebir la práctica profesional, la arquitectura y demás, hacerlos sí, convivir, mostrarlos, este tema de hacer dialogar los opuestos, de poder sí, convivir los diferentes, de entenderse desde un lugar distinto al que uno está y poder respetar al que piensa diferente a mí. Y que allí, en ese diálogo, en esa sinergia, en esa tensión, puede haber problema una argentino, ¿no? enorme riqueza y una enorme Sí. belleza, digamos. Bueno, esa exposición sobre Clorindo Testa y Mario Roberto Álvarez, que ya estaban fallecidos hacía unos años, pero que me permitió conocerlos en su intimidad, hablar con sus familias, husmear en sus casas, husmear en sus estudios, en sus cajones, en sus archivos, y seleccionar y hacer la curaduría junto con otros colegas arquitectos que colaboraron conmigo en la curaduría de esa muestra. Bueno, sí, Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa, y yo te diría, si tengo que elegir dos obras que me encantan de la arquitectura argentina, el Banco de Londres, hoy Banco Hipotecario Nacional, y el Teatro San Martín y el Centro Cultural San Martín son, sin lugar a dudas, las obras que yo recomiendo a mis alumnos que no dejen de ir a ver en Buenos Aires. Y te da lástima Ahora, cuando si por se ahí quieren tomar un colectivo, o si se quieren tomar un colectivo, si se quieren tomar un tren, bueno, la única casa en toda América, nada más y nada Ay, menos que de Le Corbusier, la única casa que Le Corbusier, el padre del movimiento moderno en la arquitectura, que se construyó en América, está en la ciudad de La Plata y es la Casa Curuchet. no me voy. ¡Apa! Esa hay que ir. Esa hay que ir. Uno hay que tomarse un tren el sábado de la mañana y no hay que viajar a Europa ni hay que viajar a ningún lado para ver una bellísima, auténtica y magistral obra del padre de la arquitectura moderna. Nada más y nada menos que Le Corbusier. Una casa en La Plata. Así Mirá es. vos. ¿Y no te da mucha lástima cuando de repente los edificios o los bares argentinos, ¿no? Que hay bares en Buenos Aires que son del año, bueno, perdón que diga sino del pedo, bares antiguos que de repente se vienen abajo, que los cierran porque, digamos, porque ya no le da la estructura, ¿no? Como ha pasado acá en Capital. Yo acá en Capital, pero no estoy en Capital, quiero aclararlo. No soy Mira. porteño tampoco, pero bueno. Ok. Cuando uno está en Buenos Aires, hay casas, construcciones, bares viejísimos, que de repente se vienen abajo, los tienen que cerrar porque no les da la arquitectura, ¿no? Para seguir sosteniéndose. ¿Y no te da pena eso? Sí, claro que sí. Por suerte, en las últimas décadas, el tema del patrimonio es un tema que ha entrado en la agenda pública. Por suerte, los especialistas en patrimonio han ido creciendo en su presencia y en su voz, en generar conciencia, y hay una enorme cantidad de organizaciones no gubernamentales que trabajan los temas de patrimonio y de conservación del patrimonio arquitectónico específicamente. Y bueno, sí, creo que hoy tenemos en ese sentido una mayor responsabilidad
que la que teníamos hace, no sé, 3, 4 décadas atrás. Me parece que hoy sí nos damos cuenta de que el sabor de Buenos Aires, el clima de Buenos Aires, esas maravillosas historias que hay en cada esquina de Buenos Aires, están íntimamente ligadas a esos edificios, a esas arquitecturas, a esos bares, a esos restaurantes, a esos almacenes, a esas bibliotecas, a esas librerías. Bueno, y por eso hay que cuidarlas, por eso hay que mantenerlas, pero a veces no es fácil, porque, por ejemplo, hoy el problema que tienen buena parte de los restaurantes más tradicionales de Buenos Aires o de la Argentina no es un problema estructural de la arquitectura, es un problema económico. Es el problema de que no pueden funcionar, no pueden pagar sus impuestos, no pueden pagar su personal y por lo tanto tienen que cerrar. Yo estoy muy contento, por ejemplo, que en este momento se está haciendo un gran trabajo de recuperación con uno de los edificios más bellos de Buenos Aires y de la Argentina, que es la ex Confitería del Molino. La Confitería del Molino es realmente un paradigma, es un edificio que encontrar un edificio similar en Europa es muy difícil. Un edificio de tan refinado Art Nouveau y con tanta calidad de materiales y de construcción, es muy difícil encontrar en Europa un edificio de tanta calidad. Bueno, durante años estuvo ahí, derrumbándose frente a nuestra mirada impávida. Y de repente todo esto de que tanto vos como yo y como muchos otros empecemos a decir, cuidemos eso es muy valioso, eso es muy importante, esa es nuestra memoria, esa es nuestra identidad, esas son las historias que nos hacen ser una cultura. Bueno, hoy por suerte el Molino se está recuperando y ojalá después de la cuarentena, dentro de muy poco tiempo, vos y yo podamos ir a tomar un café ahí. No, vos sabés que ese era el bar que te quería decir cuando te nombraba bares, te quería decir, ya no me acordaba cómo se llamaba, pero cuando uno pasaba, yo tengo 40 años, ¿no? Cuando pasaba estaba abierto. De repente cuando cierra porque está derrumbando, se dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser que esto no lo cuidemos, viste? Porque es real. Y bueno, totalmente. De repente como lo están recuperando, bueno, está bueno que esas cosas pasen. Lo mismo con los teatros. O sea, no hay teatros así en otros lugares del mundo tampoco, ¿no? Por ahí. O sea, a vos te puede gustar mucho Nueva York, por ejemplo, pero en Nueva York no tenés los teatros que tenés acá en Buenos Aires. Obviamente. En Nueva York no tenés un Teatro Colón. Por eso. No hay un equivalente al Teatro Colón prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo Milán, París. No hay. Ese teatro es único. Por eso. Es una joya que está en Buenos Aires, es una absoluta joya. Que obviamente también habla, porque todas las cosas tienen un porqué, también habla de una sociedad que en algún momento invirtió muchísimo dinero en la cultura y en sus símbolos nacionales, como el teatro de ópera. Hace muchos años, ¿no? Yo nunca hablo de política, pero lo que quiero decir es que por ahí también, yo he ido al museo, al Colón fui muchas veces, ¿no? Pero quiero decir, también deberían de, por ahí te digo a vos, ya que soy el director del museo, no estoy hablando puntualmente de tu museo, pero para modernizarlo para que los chicos, yo tengo hijos, ¿no? Para que los chicos les interese, y no que sea un embole, que se sienten ahí y digan, mamá, ¿dónde mierda me trajiste? ¿Viste? Que va a haber ópera, se aburre. Tiene que haber algo más moderno, que los chicos se sienten ahí y que sea algo que les guste, estar ahí en un museo que es histórico. A eso voy yo. Y era lo que te iba a preguntar por ahí con el museo de diseño, ¿no? Como que uno vaya al museo, a tu museo que les guste, ¿viste? Que los nenes se entretengan. Pasa mucho, ojo, los museos yo los veo a los nenes, les entretienen, les encanta, se divierten, la pasan bien, porque está bueno que los chicos vayan a un museo y que aprendan, de verdad. Es más, muchos se entretienen más que uno. Yo he ido a museos en otras partes del mundo con mis hijos y le digo, chiquito, yo acá ya vine 5 veces, o sea, me aburro, ya me quiero esa mona, y el nene no lo podía sacar en el museo, o sea, la puta que te parió. Yo me quería ir y el nene estaba enloquecido con el Louvre, por ejemplo, estaba enloquecido, enamorado del museo, y yo estaba cansado, dije, yo de acá me quiero ir. Bueno. Después de 5 horas me quería ir y el nene estaba feliz con su libretito, viendo todo, qué sé yo, bueno, está bueno que el nene se interese y que le guste, que le explique, que es lo que yo te decía, ¿no? Está bueno eso. Hoy es exactamente así como vos lo estás contando. Hoy el gran desafío que tienen los museos es cómo convocar y cómo hablarle a distintos públicos. Claro. No hay un solo público en un museo. No hay un solo público. Claro. No busca todo el mundo lo mismo. Hay distintos públicos, distintos intereses y distintos niveles de lectura. Y por lo tanto,
los museos tienen que ir en busca de esos públicos y tienen que construir sus narraciones y sus guiones curatoriales y sus guiones museológicos para que esas distintas formas de mirada tengan lugar. Hoy, por ejemplo, las áreas de educación de todos los museos son de las áreas más fundamentales. Las áreas de atención al público y las áreas de programas educativos son de las áreas fundamentales que tienen los museos, porque es allí donde se traducen estas historias, estas narraciones a los distintos públicos y se encuentran las herramientas para entusiasmar a los que a veces no logramos entusiasmar desde un museo tradicional. Y la realidad es que, quiero decir, nosotros, ¿no? Yo tengo 40 años, como te dije ya muchas veces, pero los que tenemos que lograr que tengan cultura... Bueno, vos sos mucho más joven, vos sos mucho más joven que yo. Bueno, no, pero lo que tenemos que lograr, que vayan a los museos, por eso le digo a los demás padres, lo que sea. Hay muchos museos que son gratuitos, que uno los puede llevar, o si no son gratuitos, hay días especiales por no sé qué cosa, que son gratis. Hay un día que es de museos, que uno puede ir, lo que sea, con los nenes, y está bueno que los chicos aprendan lo que es. Y los chicos aprenden mucho más fácil que uno. Yo no me acuerdo de absolutamente nada, y mis hijos se acuerdan de todo, entonces está bueno enseñar a los hijos de arte, de diseño, de todo, absolutamente todo, porque es cultura. La gente tiene que aprender de cultura. Mirá, yo entiendo que estamos tocando de hambre, pero sí. No, totalmente, porque la cultura es sanadora y la cultura te hace descubrir nuevos mundos y la cultura te hace atravesar momentos difíciles y te hace atravesar angustias porque te llena el alma. Y efectivamente ahí la cultura cumple un rol fundamental en una sociedad. Para mí es clave este tema de poder hablarle a los públicos que no están habituados. Un buen museo es aquel que te deja cuando salís más preguntas que las que tenías cuando entraste. Ese es un gran museo. Ese es un gran museo. Si un chico entra a un museo y tenía 3, 4 preocupaciones, pero cuando sale tiene 10, 20, listo, el museo cumplió su objetivo. Maravilloso, maravilloso. Cuanto más curiosidad podamos despertar, cuanto más interés en cosas nuevas podamos despertar y sobre todo en los más jóvenes, bueno, allí los museos cumplen un rol fundamental y a eso vamos. Y ese es el desafío que tenemos los que hacemos gestión cultural. Y vos tuviste un gran desafío, porque quiero decir, de repente pasas de una persona que estuvo 20 años en el cargo de director del museo al cual vos estás a cargo ahora, y de repente asumís vos, como que fue un cambio, porque si una persona está 20 años en un museo, como que de repente asumís vos y como que tenés que barajar todo de vuelta, ¿o no? ¿Lo sentís de esa manera? Bueno, todos en algún punto cumplimos un ciclo. Todos cumplimos un ciclo. Las renovaciones siempre son buenas y positivas. Y me parece que dar espacio para que aparezcan distintas miradas es lo que se pretendió con esta idea de concursar los cargos de los museos, de llamar a una generación más joven, y me parece que en eso estamos. A mí me parece que ese es el gran desafío. El otro gran desafío es esto que estamos haciendo vos y yo ahora, usar las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para poder proyectar los museos, poder proyectar nuestro patrimonio a lugares y a gentes que jamás van a poder llegar al museo. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas? Bueno, acá hay tecnologías nuevas que en este momento han explotado y que tenemos que saber usar inteligentemente y cuidadosamente también, ¿no? ¿Qué clase de cursos tienen en el museo? Mira, en este momento ninguno, porque bueno, digamos cuando no había pandemia, ¿no? Ahora el mundo cambió. Exacto, exacto. Pero también lo pensamos, dijimos, tratamos de readaptar nuestros cursos a un modelo virtual y la verdad es que dijimos, no tratemos de hacer lo que hace todo el mundo, porque la verdad es que hay muchos cursos en este momento y muy buenos. Hay museos inclusive que dan cursos y gratuitos en muchos museos nacionales o de la ciudad, que son muy buenos y nosotros siempre nos distinguimos porque el Museo Nacional de Arte Decorativo es un museo de talleres, es un museo de aprender haciendo, aprender con las manos. Entonces, nuestros talleres de cerámica, nuestros talleres de grabado, nuestros talleres de escultura en madera, de talla en madera, bueno,
nuestros talleres de joyería. Me parece que si no está la presencialidad, si no estamos juntos en el taller, haciendo la experiencia vital y comunitaria de aprender juntos con el material y tocarlo y que el maestro te explique y te enseñe a usar la herramienta, y me parece que es forzar algo que no tiene vocación para eso. Y escúchame, son talleres... Sí, tenemos esos talleres. Te pregunto como interesada, ¿no? Yo me creo, como soy una persona un poquito inquieta, pero me encantaría aprender un taller de cerámica, me encantaría porque lo veo y digo, bueno, pero yo no tengo paciencia. Pero digamos, en ese caso, son talleres en los cuales uno tiene que abonar, me imagino, obvio, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, porque de allí pagamos a los profesores. Claro, profesores. No, son talleres de extensión cultural, no son talleres profesionales, son talleres de extensión cultural, son talleres fundamentalmente recreativos y para que uno, digamos, descubra las nuevas materialidades y descubra vocaciones que hasta ese momento no exploró. ¿Y son en el museo? Sí, tenemos dos lindísimos talleres. Lo pregunto como curioso, porque quiero ir. Sí. Totalmente, sí. 2 lindísimos talleres en lo que era el subsuelo del Palacio de Errázuriz, donde estaban todas las dependencias de servicio de la mansión. Bueno, allí tenemos por un lado tenemos igual eso de la mansión original, allí no quedó nada, eso fue modificado a lo largo de los años, desde 1937 para acá, por los distintos directores que pasaron, pero bueno, allí están nuestras salas temporarias, donde hacemos las muestras temporarias, y también están los talleres. Ahí lo que, a ver, el desafío más interesante en términos de puesta en valor del patrimonio para mí es el trabajo que estamos haciendo en este momento en la restauración de lo que fue el baño y el vestidor de Josefina de Alvear, que estuvo durante décadas, durante un siglo, cerrado al público, era una dependencia administrativa del museo, y cuando yo llegué y vi eso, dije, acá hay una oportunidad, no puede ser que este lugar sea una oficina, no puede ser que acá tengamos este lugar lleno de expedientes y de cosas de oficina. Bueno, conseguimos la forma de poder encontrar un lugar adecuado para esas funciones administrativas, y empezamos el trabajo de restauración del baño pompeyano. Es un baño que tiene una decoración exquisita de motivos pompeyanos, como si fueran aquellas ruinas que se descubren en Pompeya y en Herculano. Bueno, tiene una cúpula muy bellamente decorada con motivos de la antigua Roma. Bueno, estamos en este momento en plena etapa de restauración, y lo que sí fue innovador, me parece, fue que la restauración se hace en vivo. O sea, vos vas al museo y de repente entrás y te encontrás a los restauradores trabajando. Y el baño la sala está perfecta. No, está bastante rota. No, está muy decaída. Pero justamente lo que nos parece interesante es poder mostrar cómo es el proceso, cómo trabajan los artesanos y cómo va cambiando. Porque si no, hacemos una restauración a puertas cerradas y 2 años después abrimos las puertas y ¡wow! Ahora, lo más lindo es ver cuando la gente está trabajando en la restauración de algo. Nada es más lindo que eso. Y encima le preguntás al señor eso que está haciendo, cómo lo hace, y el señor te cuenta, eso es genial. O sea que la gente tiene que contestar, está ahí restaurando algo y la tiene que contestar, ¿o no? Bueno, si no contesta, si tiene ganas y si le preguntan con delicadeza y con respeto. Somos argentinos. Como son personas muy educadas, van a contestar. ¿Va más gente argentina o más extranjeros al museo? El Museo Nacional de Arte Decorativo es, después del Museo Nacional de Bellas Artes, el museo que más extranjeros recibe en toda la Argentina. Mira vos. Pero de proporción, ¿no? Van más. Bueno, yo te diría que hay temporadas, ¿no? Hay temporada alta de turismo y yo te diría que un 60% de argentinos y 40% de extranjeros en las temporadas altas de turismo, y un 70-30 en el resto del año. Pero sí, la presencia de extranjeros en el museo es muy significativa, porque
porque Sí. el museo es muy conocido en el extranjero, realmente. Sí, El museo ha sí. logrado saltar las fronteras y efectivamente, sobre todo, cualquier europeo que venga y quiera ver cómo era eso de Buenos Aires es la París del sur, digamos, bueno, sabe que hay edificios Claro. significativos y el decorativo es, sin lugar a dudas, uno de los edificios más significativos de la Belle Époque francesa en la Argentina. Contá quién hizo la casa, porque era una casa de un matrimonio, el Sí, museo, pero claro, nunca contamos claro, nada. claro, claro. Eh, Eso ¿Quién la fue, hizo? eso fue encargado ¿René? por el diplomático chileno Matías Errázuriz, que se casa Sí. con la argentina Josefina de Alvear, Sí. y ahí construyen uno de los matrimonios más interesantes en términos políticos, Económicos. económicos, sociales y culturales, porque se Sí, juntan dos potencias. Los Errázuriz en sí, Chile y los Alvear en la Argentina son como dos sí. familias Claro. tradicionales y muy poderosas. De Y mucha entonces, guita, bueno, digamos. Sí. viven muy bien y les interesa el arte. Les interesa el arte, son personas cultas, se hacen coleccionistas, son coleccionistas de arte, viven por las misiones diplomáticas de Errázuriz, viven durante varios años en París, en Francia, como Errázuriz fue embajador chileno en París, y obviamente Josefina de Alvear y sus hijos, todavía niños en ese momento, lo acompañan y se trasladan allá a vivir varios años, y estando en París Sí. le encargan, compran un terreno en Buenos Aires, en una nueva avenida que se llamaba nada más y nada menos que Avenida Alvear, como Sí. como el tío de la señora, Claro. digamos. Los boludos, ¿no? Y Le decían. exactamente, la Avenida Alvear, compran un terreno magnífico, magnífico, y Sí. entonces lo van a ver al super arquitecto, al más afamado, al más caro, al más famoso, al más top, 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 que en ese momento en París era René Sergent. Y René Allá. Sergent le dice, fantástico, hagámoslo. Lo único que le advierto a Razzuris es, yo a Buenos Aires no voy a poder viajar, porque estoy con mucho laburo, ¿Cómo le digamos, estoy hizo? tapado, digamos. Entonces, ¿Cómo le pero no se hizo? preocupe, no se preocupe, no se preocupe, Razzuris, no se preocupe. Yo tengo socios en Buenos Aires, hay muy buenos arquitectos en Buenos Aires ya, hay muchos arquitectos Época, franceses en Buenos sí. Aires, y Mirá vos. entonces él dice, yo ya tengo mis socios allá, de hecho yo ya he hecho otras obras en Buenos Aires, así que despreocúpese, igual los materiales para su casa van a salir todos desde acá, olvídese. Lo único que Francia. vamos a usar de ahí son los ladrillos, todo lo demás van a ir los artesanos, los carpinteros, los pintores, los herreros, todos van a ir desde acá, se van a instalar en Buenos Aires y van a hacer su casa según los planos que yo voy a mandar. Y que Porque es un mis estilo neofrancés, ¿verdad? socios en Buenos Aires van a controlar. Sí, efectivamente, Qué Sergent bueno. es como el máximo exponente de la reinterpretación del academicismo francés de la Belle Époque. Sí, Claro. bueno, si alguna vez estás en París tenés que ir a ver lo que hoy es el Museo Camondó, que era la casa de la familia Camondó, unos banqueros de origen turco muy importantes. Tengo familia mía que vive en París, que está ahora Bueno, mirándonos. el, La mitad de mi el familia vive fuera de museo, Argentina. bueno, Tengo familia en Nueva York, familia en París. Nadie vive en Argentina, sí. El Museo Camondó en París, ahí en Parmonceau, es también una obra de Sergent, y cuando la veas y hayas estado en el decorativo, vas a ver las similitudes. Vas a decir, estas cerraduras ya las vi, estos vidrios, estas boiseries de madera ya las vi en algún lado. Obvio, son las mismas que están allá que las que trajeron acá. La casa se Claro. inaugura en 1918, y los Errázuriz la habitan hasta 1935, en que muere Josefina de Alvear, y después de eso ya la casa se torna muy, muy triste para la familia, muy grande y muy triste. Vos pensás que en esa Claro. casa vivían 4 personas, papá, mamá, una hija y un hijo, Bueno, claro. y arriba, en la mansarda, para atender a esos 4, vivían 35. Qué lindo. De eso ahora en la pandemia tenemos 35 personas que nos atienden. Qué placer sería. Yo estoy 35 cansada para de atender verlo. a Claro, 4. claro. Qué Bueno, lindo ese sería. mundo Sí. ya estaba muriendo, ese mundo ya era insustentable, ese mundo no podía seguir, ya esa era los últimos mohicanos que resistieron a eso,
y como en la serie inglesa esa Downton Abbey, ¿no? Era casi los últimos ejemplos de un mundo que se moría y un mundo nuevo que estaban haciendo, pero en el caso de los Errázuriz, efectivamente, la desaparición de Josefina, de la Pero de la casa. pasó en 1937 recién a Bueno, hacer